mano, me la dice y en lo posible yo la responderé. Amén. Entonces comenzamos. ¿Quién comienza a disipar una duda, algo que tengan, que les quieran, que le aclaren? ¿Sí? Conchita Cabrera. Conchita Cabrera es una santa mexicana de San Luis Potosí que tuvo revelaciones místicas. ¿Sí? Y ella funda una orden. Ella era una mujer casada, con esposo y con hijos, y fundó una orden de sacerdotes que están ya en todo el mundo, misioneros del Espíritu Santo. Y ella tiene muchos escritos, como Luisa, y está en proceso de ser canonizada. Y si se logra ese proceso, gracias a las revelaciones de sus escritos místicos, la están proponiendo como doctora de la Iglesia. Así es. Y esta mujer, no como Luisa, pero habla muchísimo de la divina voluntad. Pero muchísimo, como no tienen idea. Pero ella no es la depositaria. Ella es la depositaria del don de la encarnación mística, que Jesús viene a encarnarse místicamente en nosotros. ¿Y fue la iglesia de la Compañía de Jesús en esta misma? No, la iglesia de la Compañía de Jesús es de los jesuitas. De los jesuitas. Sí. Porque él pasó un milagro también, ¿verdad? ¿En dónde? Allí en la iglesia de la Compañía de Jesús. Me estaba confundiendo con Conchita Cabrera porque la Compañía de Jesús, una mujer oraba mucho ante la imagen de donde está Jesús cargando la cruz. Dios le reveló y le hizo saber que por favor se la cambiaron y luego ese milagro que pasa. Muy bien. ¿Sí? Nosotros estamos aquí comentando de los compañeros de los 930 años que duró Adán. Explíquenos un poquito más eso, porque esos años eran de 365 días como los de hoy día nosotros. No. A partir de Abraham, el padre de la fe, Abraham lo ubicamos en el 1950 antes de Cristo. Cerrémoslo en el 2000 años antes de Cristo. El conteo que nosotros ya conocemos de días de 24 horas con años de 365 días es de Abraham para acá. ¿Sí? Abraham aparece 2000 años antes de Cristo, más 2000 años, 4000 años, ¿sí? Que tenemos el conteo histórico. De Abraham para atrás era otro conteo y otro calendario. Era el calendario lunar, ¿sí? El calendario lunar, y era otro conteo de años. Lo que sí sabemos por la Biblia es que Dios fue reduciendo el número de años en el ser humano por el pecado. Y eso está en el libro de Génesis. Y está cuando el diluvio, ya ven que se habla que Matusalén, que vivía cerca de 850 años, el patriarca Enoc, y todos ellos, la Biblia les da unas edades tremendas de siglos, ¿sí? Pero Dios dice, antes del diluvio, voy a retirar mi aliento del hombre, porque el hombre se ha pervertido y ya no vivirá más que 120 años, ¿sí? Dice literalmente el libro de Génesis. Y es el pecado lo que ha ido reduciendo el número de años del hombre. De hecho, Moisés muere a los 120 años, y eso está en el libro del Éxodo, y se da la fecha y la edad que tenía, pero Moisés ya es después de Abraham. Pero vivir 120 años no es tan gravoso. Hay gente que todavía tiene el siglo y siguen vivas, ¿verdad? Pero el promedio de vida hoy es entre los 80 y 70. Se ha reducido muchísimo. Pero no nos debe importar tanto si eran años de 365 días o no. El sentido del Génesis es el dolor de nuestro padre Adán por haber ofendido
que si eran años tan largos como los nuestros, que no los eran, o no, ese no es el tema de fondo. Eso no importa al autor sagrado. Lo que el autor sagrado nos quiere dar es el dolor profundo de un hombre que ofendió a Dios y que hizo una penitencia de toda una vida para rehacer y reparar su daño ante la justicia divina. Eso es el trasfondo principal. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta de la divina voluntad? Del don de Luisa, del fiat divino, de los escritos, de la Virgen María, en el reino de la divina voluntad. ¿Qué son los giros? Los giros o paseos del alma o vuelos del alma, ¿sí? Giros o vuelos o paseos. Jesús enseña a Luisa a orar de esa manera, girar por todos. Cuando Jesús muere en la cruz, ¿por quién murió? ¿Solo por los romanos y los judíos? ¿Murió por los hombres pasados, presentes y futuros? Su muerte es vicaria y abarcó pasado, presente y futuro. Cuando Jesús está ofreciendo su sacrificio en la cruz, lo está ofreciendo por todas las generaciones humanas. Eso es un giro, abarca todo. ¿Sí? Cuando Luisa oraba, Jesús le explica: tu giro va en círculos concéntricos, va abarcando generaciones. Dice, y cuando tú estás orando en mi voluntad, yo te hago girar para que vayas recorriendo mi obra creadora, redentora y santificadora. Pero ese giro tiene un efecto tal y beneficia tanto a los hombres del pasado, presente y futuro, que tu giro llena toda la tierra, abarca a todos los hombres. Como tú sigues girando en mi voluntad, yo lo elevo al cielo. Entonces todos los santos que están en el cielo reciben nueva gloria por esa oración. Los giros son oraciones hechas dentro de la voluntad de Dios. Es Jesús orando en ti, en modo divino, en modo universal, lo abarca todo. Entonces cuando un alma está orando en la tierra, en la voluntad de Dios, tu giro llega al cielo y glorifica al Padre, al Hijo y al Espíritu. Beneficia a todos los santos y a los ángeles, los llena de gloria. Y tu giro llega a toda la tierra, llena toda la tierra y luego desciende al purgatorio. Y también beneficia a todos los del purgatorio. Un giro en la voluntad de Dios es una oración que llena cielo, llena tierra y llena purgatorio. La iglesia en sus tres dimensiones se ve beneficiada: la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia militante. La iglesia tiene tres dimensiones. Triunfante, ¿quiénes son? Los del cielo, los santos. Purgante, los del purgatorio. Y los militantes, tú y yo, nosotros estamos de paso militando por esta tierra. Entonces la iglesia tiene tres dimensiones. Entonces todas las almas, cuando tú oras en la divina voluntad, en este giro o paseo, beneficias a todos los del cielo de nueva gloria, beneficias a todos los del purgatorio y beneficias a todos los de la iglesia militante. Pero también tu giro, tu oración, que va en círculos concéntricos, cada vez abarcando más radio de acción, y va beneficiando porque estás orando en la voluntad de Dios que no tiene confines, también desciende al infierno. ¿Escucharon? ¿Y a qué desciende al infierno? A darle la gloria al Padre en justicia por todas las almas condenadas. Y por su estado condenatorio no le pueden dar al Padre el amor y la gloria que en justicia le deben. Entonces un alma que ora en la divina voluntad por todas las almas condenadas restituye la gloria al Padre. Son los efectos. Abarca cielo, tierra, purgatorio e infierno. Es una oración de carácter universal que no se limita a orar por unos cuantos. En el don de la divina voluntad no existen las oraciones individualistas.
sino que al orar por uno estás orando por todos. Yo voy a orar por esta mamá. Al orar en la divina voluntad por esta mamá, estoy incluyendo a todas las mamás del mundo. Si yo oro por estos jóvenes, no oro solo por ellos, sino por todos los jóvenes del mundo. O sea, el giro abarca las generaciones pasadas, presentes y futuras de todos los jóvenes. ¿Voy a orar por este matrimonio nada más por ellos? No, voy a orar por este matrimonio y por todos los matrimonios de la historia de la humanidad. Jesús le pone un ejemplo a Luisa. Orar fuera de mi voluntad, sí, es una oración que me agrada, pero es como una vela. El radio de acción de una vela, ¿cuánto abarcará? 3, 4 metros, 5, ¿sí? Y conforme te acercas de la luz de esa vela, pues vas quedando en penumbras, ¿no? Si aquí oscurecemos todo y prendemos una veladora, ¿qué tanta luz puede esparcir en el lugar? Es muy poca, ¿no? Y más bien ilumina en penumbras a los que están muy cerca. Pero un giro en la divina voluntad es como el sol. Alumbras a todos y a todas las generaciones. Y ese acto en la divina voluntad queda para siempre, porque se convierte en un acto eterno. Porque los actos que emanan de la voluntad de Dios son actos eternos, mientras que los actos humanos son actos finitos. Son actos finitos. Los actos de Dios no, son eternos, no pasan. Entonces, cuando tú haces un giro, ese giro queda eternamente haciéndose y vas formando soles, actos nuevos, soles nuevos en la voluntad de Dios. Entonces, cuando Jesús oraba, porque es Dios, en su voluntad, todo lo que él hacía era para bien de todos los hombres, del pasado, del presente y del futuro. Y todos los actos que encontramos en el Evangelio de Jesús le están dando eternamente al Padre gloria divina. Porque los actos de Jesús jamás pasan. ¿Por qué no pueden pasar? Porque son actos divinos. Y los actos divinos son eternos, son infinitos. Mientras que nuestros actos humanos son finitos y benefician mientras lo haces a los que están a tu alrededor. Pero un acto en la divina voluntad queda en acto de beneficiar a toda la humanidad permanentemente, por toda la eternidad. Son actos eternos. Esos son los giros. Y uno los va aprendiendo poco a poco conforme vas leyendo libros de cielo. Oigan, aquí quedó porque creo que alguien quería y yo lo exhibí y creo que alguien lo va a querer comprar, porque me dijeron que se acabaron y hasta ahorita vi que acá está esta. ¿Sí? Sí, ya está apartado. Bueno, ¿algo más? ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros oramos, entonces todavía no conocemos lo que dice el Dios escrito en el libro. Pero si oramos, tenemos que orar diciendo en tu divina voluntad. En tu divina voluntad. Cada que hacemos una oración. Sí, así es. Siempre. Eso que dice la compañera, Jesús se lo explica a Luisa. Nosotros, al vivir en la divina voluntad, tenemos que hacer dos actos siempre, dos actos. En la mañana, todos hacemos oración, ¿verdad? Al despertar. Al menos le damos los buenos días a Jesús en su voluntad. Al despertar, tú tienes que hacer el acto preventivo. ¿Qué es el acto preventivo? El acto preventivo es ofrecerle y consagrarle en la voluntad de Dios al Señor todo lo que de ordinario haces durante un día. Normalmente los seres humanos somos muy rutinarios y casi siempre hacemos lo mismo, ¿verdad? A veces no salimos, pero normalmente tenemos una rutina, todos los seres humanos en todo el mundo. Dormimos, nos levantamos, nos bañamos, nos cambiamos, bajamos las escaleras,
un café en la cocina, tomamos un alimento, salimos, manejamos a nuestro trabajo, hacemos nuestra jornada de trabajo, tratamos con personas, comemos y regresamos en la tarde a nuestras casas. Convivimos con la familia, descansamos un rato, hacemos pendientes, llega la noche, cenamos y dormimos. Y normalmente es como el día a día de un ser humano sobre la tierra, ¿verdad? A veces el fin de semana cambia un poquito, nos levantamos un poco más tarde, es el día del Señor, pero de todos modos nos levantamos, nos arreglamos, desayunamos, vamos a misa, ¿verdad? Vamos a comer en familia, convivimos en familia, porque es el día del Señor. Entonces, pero normalmente todos los seres humanos no somos muy difíciles de conocer, porque lo que yo hago lo haces tú y tú y tú, y tenemos una rutina todos, ¿verdad? ¿O ustedes no duermen? ¿Ustedes no comen? ¿Ustedes no trabajan? ¿No hacen labores en casa? Todos, ¿verdad? A lo mejor trabajas tú allá, yo acá, en aquella empresa, pero normalmente hacemos lo mismo toda nuestra vida. Entonces el acto preventivo es cuando tú le empiezas a consagrar tu día. Prevés, hoy me toca ir a trabajar a tal parte, voy a tratar con estas personas, después voy a hacer esto, lo que ya tienes planeado. Todo eso en el acto preventivo se lo ofreces a Dios en su voluntad, lo consagras y le pides que su voluntad en todos los actos que vas a hacer durante el día tenga la primacía, el reino, el imperio. Señor, no quiero hacer nada fuera de tu voluntad. Ese se llama acto preventivo, porque prevés mentalmente todo lo que vas a hacer y se lo consagras a su voluntad. Y el acto actual, ya hiciste tu acto preventivo, pero ahora Jesús le explica a Luisa, quiero que hagan el acto actual. El acto actual es que antes de que tú vayas a hacer una acción, te detengas. Por ejemplo, yo aquí tengo el libro azul de la Virgen María y me voy a acercar a ese libro, lo voy a abrir y voy a leer un párrafo para ver qué lección me va a dar mi madre para prepararme a vivir en la divina voluntad. Voy a hacer ese acto, ¿no? Es un acto. El acto actual es que yo, antes que lo haga, invite a Jesús a hacerlo. Ven, Jesús, abramos juntos el libro de la Virgen María del Reino de la Divina Voluntad. Y junto con mi madre, leamos e instruyamos. Qué bonito. El alma no sabe hacer nada sin invitar a Jesús. ¿Queda esto claro? Ya terminé, pero ahora voy a hacer otro acto. Resulta que tengo un amigo en Atlanta y le tengo que escribir una carta porque tiene dudas acerca de cómo vivir en la divina voluntad. Entonces yo le tengo que hacer una carta, entonces tengo que hacer un acto, ¿no? Antes de hacerlo, el acto actual, Señor, ven a redactar esta carta en mí para mi hermano fulanito que se encuentra en Atlanta, porque tiene estas dudas. Ven, Jesús, a redactar esta carta en mí. Fíjate qué bonito. Entonces ya me siento, agarro mi pluma, papel y le he consagrado a la voluntad de ese acto. Entonces le escribo la carta y se la envío. ¿Quién redactó esa carta? Jesús. Y le va a disipar un montón de dudas porque Jesús conoce el corazón de este amigo que vive en Atlanta. Entonces me tengo que levantar y tengo que ir a trabajar. ¿Es otro acto? Me levanto y digo, Jesús, ahora viene este otro acto actual. Tengo el deber de ir a trabajar. Ven a trabajar en mí. Trabajemos juntos. Entonces es Jesús haciendo vida en mí y yo en él. Entonces Jesús dice, los quiero atentos, los quiero atentos. No hagas nada sin entrar en mi voluntad. Pero como yo los conozco, dice el Señor, y mis hijos son muy distraídos en el mundo, muchos actos se les olvidan ofrecer a Dios.
Tranquilo, dice el Señor. Más tarde te vas a acordar, ay Señor, hice esto y no te lo ofrecí, hice esto y no te lo hice en la divina voluntad. Puedes rehacer ese acto. Entonces, aquel acto que hice cuando estuve trabajando en la oficina y no lo hice en tu voluntad, ahora te lo ofrezco. Y yo lo tomo como si lo hubieras hecho siempre en mi voluntad. ¿Ves qué bueno y misericordioso soy? Lo único que quiero, le dice Jesús a Luisa, es que estén atentos y que no hagan nada sin ofrecer. Jesús le dice a Luisa, cuando yo estaba en la tierra, durante mis 33 años, 9 meses, desde que me encarné hasta que ascendí al cielo, dice Jesús, yo no hacía nada sin concurrir con mi Padre. A ver, ¿me escucharon? Yo no hacía ni un solo acto, ni siquiera un parpadeo, ni un respiro, ni un pálpito de mi corazón, ni una sonrisa o palabra sin concurrir con mi Padre, porque mi vida era mi Padre. Entonces todo lo que yo hacía, mis pasos, mis ademanes, mis palabras, mis predicaciones, mis enseñanzas, mis milagros, llamar a mis apóstoles, ir con mi madre, sanar a los enfermos, expulsar demonios, llevar el reino, todos esos actos, yo no hacía uno sin concurrir con mi Padre. ¿Qué es concurrir con el Padre? Hacerlo en comunión con el Padre, invitando al Padre, Señor. Porque yo todo el tiempo, dice Jesús, le estaba dando gloria a mi Padre. Yo no podía hacer nada sin el amor de mi Padre, porque mi Padre y yo somos uno, y nos anima una sola voluntad. ¿Pudiera darnos un ejemplo del acto preventivo, una pequeña oración? El acto preventivo es el que haces en la mañana. Tú le ofreces, le consagras a Jesús todo tu día, mentalmente. A ver, Señor, hoy en este día tengo una junta a las 4 de la tarde, te la consagro a la divina voluntad. Entonces, Pero en el trabajo me voy a encontrar, tengo una entrevista con Julia, te la consagro. Tú, antes de hacer todo, haces un repaso mental y se lo ofreces. Se llama acto preventivo. Pero hay muchas cosas que aún planeadas no se van a hacer, o se van a hacer otras no planeadas. Para eso está el acto actual, para que ningún acto se nos pase de hacerlo en la divina voluntad. Jesús le dice a Luisa, al principio les va a costar trabajo, porque mis hijos están tan acostumbrados a hacer lo que se les pega la gana y hacen las cosas como si yo no existiera, ¿sí? Y hacen montones de actos pasándome por alto a mí, ¿sí? Porque son tan egoístas. Pero entonces cuando yo les doy mi gracia, lo van a empezar a hacer. Y al principio, como no están habituados, se les va a olvidar, pero ustedes ofrecen. Pero va a llegar el día, en el correr de los años, poco a poco, que se les va a ir haciendo un hábito. Y ya después va a ser tan natural, de la forma más sencilla, que en automático, cuando tú te subas a tu auto, ven Jesús a manejar en mí. Cuando te sientes a tomar los alimentos, ven Jesús a tomarlos en mí. Y tú mismo te vas a sorprender, porque vas a decir, Señor, ahora me sale ya tan natural, ya no puedo hacer nada sin concurrir contigo. Y verán que en pocos meses se les va a hacer un hábito. Dicen los expertos que un buen hábito se desarrolla en 15 días. A ver, ¿me escucharon? Quitarlo puede tardar años, un mal hábito. Pero desarrollarlo puede tardar, en 15 días se te desarrolla un hábito. Sí, háganlo. Para nuestros hijos, esto será cada vez más fácil que para nosotros, porque nosotros ya tenemos mucha vida recorrida y no estamos habituados. Bueno, que hay unos jovencitos.
Pero nuestros hijos que ya nacen en un hogar donde ya nos estamos ensayando a vivir en la divina voluntad, estudiando y viviendo, ellos se van impregnando del lenguaje de nosotros, los papás. Y esos bebés que están naciendo en la familia, ya sean nuestros hijos o nuestros nietos, ya entran en una esfera, en un ambiente, en un lenguaje, en una tradición, en una costumbre de voluntad de Dios. Y fíjense lo que le pasó a un niño italiano, chiquito, que sus papás están en cenáculos y el niño desde que nació viene escuchando que el fiat divino y que hay que hacer todo en la divina voluntad. Entonces llega corriendo de la escuela, de la primaria, el chiquillo, y le brinca al abuelo, que está sentado ahí en su reposet. Llega el niño, ¡fum!, y le salta al abuelo: abuelo, ¿qué crees? Jesús se sacó puros dieces. Jesús, ya no le dice, me saqué puros dieces. Jesús se sacó puros dieces. Y el abuelo le dice, ¿por qué? Porque en todos mis exámenes le invité a hacerlos en mí. Y Jesús los hizo muy bien, saqué 10 y le lleva las calificaciones. Al rato ese mismo niño anda jugando y está ahí la mamá y el abuelo, y de pronto timbran y sale el niño y entra un hermano mayor, y cuando el niño cierra la puerta se pellizca el dedo. ¿Alguna vez se han pellizcado? ¿Y qué tal duelen esos pellizcos? Que te dejas así sangre molida. ¿Verdad que duelen hasta el alma esos pellizcos? Entonces normalmente cuando te pellizcas en la puerta de un carro o una puerta normal, ¿qué dices? Vengas y demonios y quién sabe qué, y palabrotas, y quieres culpar a alguien, porque esos pellizcos se meten hasta el hueso. Pues entonces el niño al cerrar no saca bien el dedo y se lo pellizca. Entonces el niño con sumo dolor empieza a saltar con el dedo así, y en vez de decir maldiciones o fiat, 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 ¿qué está haciendo? Hágase tu voluntad. Al decir fiat, fiat, Jesús, o sea, me está doliendo hasta el alma, pero este dolor lo ofrezco en tu divina voluntad. Y el niño brincaba fiat, fiat, fiat. Y todo eso la mamá lo registra. Dice, ¿cómo ya un niño que está en el lenguaje ya le sale natural? Dice, mientras que a nosotros los adultos nos cuesta, pero ellos ya lo van mamando desde el seno materno, nacen y lo vas viendo. Y es verdad. Hay grupitos allá en Guadalajara de niños que los reúnen cada 8 días, los sábados, a un cenáculo de puros niños, y van como 100 chiquillos de primaria, chiquillos, y se saben de memoria las oraciones, se saben de memoria lecciones completas del libro de la pasión, se saben de memoria el acto preventivo, el acto actual, se saben de memoria las oraciones eucarísticas en la divina voluntad. Y los chiquillos están pequeños y sus mamás dicen, nos dan lecciones estos. Dice, yo por más que leo el libro de oraciones de Luisa, me cuesta, y mi hijo ya como esponjita ya se la sabe de memoria. Y cuando vamos a comulgar, me recuerda, acuérdate mamá, vamos a comulgar en la divina voluntad y vamos a invitar a la Virgen María para que cuando nuestro Señor entre nosotros, encuentre su mano. Y tú te dices lo que dice Jesús en el Evangelio: dejen que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la pureza de un niño, el corazón de un niño, a veces está más abierto que el de un adulto por su estado de gracia. Y por eso los niños se aprenden todo esto así y lo empiezan a vivir ya de forma natural. Por eso tengan paciencia con ustedes mismos. Y cuando ustedes mismos le empiezan a transmitir esto a sus hijos y ellos empiezan a leer, se van a ir llenando de lenguaje. Mi hijo de 14 años, que ahora estaba en exámenes, y la vez pasada, cuando entramos al carro, lo enciendo, yo lo llevo todos los días a la escuela.
Y en el trayecto vamos rezando en voz alta. Y empezamos con el acto preventivo, empezamos a fundirnos de Jesús, así. Y lo he hecho con todos mis hijos. Entonces, cuando mi hijo está presionado, tiene exámenes, ¿qué me dicen? Vamos rezando, papá, para que Jesús venga a estudiar en mí. Y le digo, ¿y qué? ¿Solo en ti? No. En divina voluntad, por todos mis compañeros del colegio y de todos los colegios del mundo, para darle gloria a Dios. Entonces, a ellos ya les sale de forma natural. ¿Por qué? Porque desde pequeños lo vienen escuchando. Incluso cuando les digo, bendice los alimentos, y luego en automático les sale, Señor, nos sentamos a tomar estos sagrados alimentos en tu voluntad, nos fundimos en este acto, para que este acto te agrade. No solo te pedimos que bendigas estos alimentos, sino los de todos tus hijos en el mundo entero. Y ahí se aventó un giro. Al día siguiente le dices al otro, ahora tú bendice, y de forma natural ya le sale. Y lo que a ti te costaba tanto, a ellos les sale así. Entonces imagínate, los hijos de ellos y mis tataranietos ya vendrán, ya serán partos en la divina voluntad y serán concepciones en la divina voluntad y profesionistas en la divina voluntad. Y Jesús le dice a Luisa, llegará el día en que mis hijos queden impregnados de este lenguaje y de cómo vivir en el reino de mi voluntad. Y Jesús espera, anhela esos momentos. Por acá. Claro. Repito la pregunta para que escuchen. Dice, ¿podemos unir nuestros actos a Jesús? Sí. ¿Y también a la Virgen María? Claro. ¿Por qué a la Virgen María? Porque ella es maestra, madre y reina de la divina voluntad. Entonces, madre, como todos tus actos fueron hechos en la voluntad de Dios, están divinizados. Entonces, uno mis actos a los actos de la Virgen, para que por medio de ella yo se los ofrezca al Padre. Entonces nuestra madre reviste y esmalta nuestros actos de su fiat mihi, de su fiat divino. Y la Virgen le dice a Luis aquí, mi fiat mihi tiene tanto poder que si ustedes me dejaran pronunciarlo en tu alma, yo generaría en ustedes el don de la divina voluntad. Y por eso Luisa le dice, madre, pronuncia tu fiat mihi en mi alma, para que se genere en mí el don de la divina voluntad. Entonces, lo podemos unir, y también a Luisa, y a los actos de Adán antes de que cayera en el pecado, y a los actos de todas las almas que viven en la divina voluntad, en la comunión de los santos. No, porque si esa invocación al Espíritu Santo la haces en la divina voluntad, pues es en modo universal. No se trata de modificar nada, lo mismo que ya hacemos, pero en la divina voluntad. ¿Ustedes rezan el rosario? Sí. Yo también. Pero ahora la diferencia es que antes lo rezaba con mi voluntad humana. Ahora lo voy a rezar con la voluntad de Jesús. Entonces, si voy a rezar el rosario, ¿qué debo decir? Ven, Jesús, a rezar. Y Jesús se une. Y ven, madre, a rezar en mí el rosario. Y se unen Jesús y María. Entonces el rosario se diviniza, porque he rezado por Jesús y por María en ti. Y Luisa le dice, está bien, Señor, ya entendí. Yo te invito a ti y a mi madre, y ustedes oran en mí. Y le dice Luisa, ¿y de quién será el mérito? ¿Tuyo o mío ante el Padre? ¿Qué tal la respuesta de Luisa? ¿De quién será el mérito? ¿Sí? Si tú vienes a rezar en mí, entonces ¿es tuyo el mérito o es mío ante los ojos del Padre? Y Jesús sonríe y le dice, ay, hija mía, escribe para que todos mis hijos se enteren. Ciertamente, si tú me invitas a ti a rezar en ti, yo vengo y rezo en ti y oramos juntos a mi Padre.
como yo lo estoy haciendo en ti con mi voluntad, ciertamente en justicia el mérito es mío. Pero por el hecho de tú haberme permitido orar en ti con mi voluntad, te doy el crédito ante los ojos de mi Padre. En todos esos actos quedan hechos como tuyos, porque yo te cedo todos los créditos, como si ese acto hubiera salido de ti a mi Padre, aunque yo fui el que lo realicé. Pero por el hecho de permitírmelo, te doy a ti todo el crédito. Es tuyo todo el mérito. Entonces Luisa, bueno, entonces está bien. Sí, como diciendo, no me robes mis méritos, Señor. Sí, son cosas bellas de Luisa. Y Jesús le dice, déjalo escrito, todo eso está aquí, porque voy a disipar dudas de mis hijos, para que vean cuánto los amo. Otra más por acá, ¿alguien levantó? Sí. Yo tengo dudas con los actos actuales, porque si en la mañana yo le presento al Señor, le ofrezco Todos mis actos. todos mis actos. Entonces, ¿cuáles son los actos actuales? Todos los que en el momento va realizando. Además de todos los que le ofreciste, porque Él quiere que no se los ofrezcas al principio del día, sino acto con acto, para que Jesús concurra contigo. Dice, el problema es que mis hijos están tan distraídos que se les olvida. Por eso los quiero atentos. Y Jesús dice, el punto a vencer en mis hijos es la disipación. Están bien disipados. Y yo los quiero concentrados. Entonces, para tenerlos concentrados en mi voluntad, quiero el acto actual, que no hagan nada sin invitarme a mí a hacerlo en ustedes. Dice, de otro modo, no aprenderán a vivir en mi santidad. Dice, mis santos en el cielo ya viven en la voluntad de Dios. ¿Ya? Ahí no reina ninguna voluntad humana en el cielo. ¿Estamos de acuerdo? En todos los santos en el cielo, ¿quién reina? La divina voluntad. Pero ¿cuál es la diferencia que reine en el cielo a que reine en la tierra en ustedes? Que cuando un santo se me muere y me lo llevo al cielo, ya vive en mi voluntad. ¿Sí? Pero sus actos ya no tienen mérito. Ya no tienen mérito. Pero mientras ustedes estén vivos en la tierra y permitan el reino de mi voluntad, que mi voluntad triunfe en sus actos, tienen mérito. Porque una vez muertos ya no tienen mérito. Ya entran a mi voluntad pero sin mérito. Pero mientras estén vivos y mi voluntad está operando en ustedes, entonces tienen mucho mérito y mucha gloria que darle a mi Padre por toda la eternidad. Porque mis actos, los actos de mi voluntad, cuando la criatura en la tierra me permite hacerlo y yo transformo su acto humano en un acto divino, ese acto queda en acto de hacerse eternamente para la gloria del Padre. Y todos los méritos de ese acto en vida yo se los doy a esa persona, en vida y en el cielo. Eternamente lo acompañará ese acto. ¿Por qué en justicia lo merece? Porque en vida le dio la primacía, el lugar de honor a mi voluntad. Y le pone un ejemplo Jesús a Luisa. Mira, cuando mi Padre y yo y el Espíritu Santo jugábamos con Adán, fíjate qué bonito, jugábamos con Adán. Puedes imaginarte a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo jugando con Adán. Dice, Adán era nuestro paraíso. Y mi Padre y yo nos gozábamos en Adán. Porque si Adán sonreía, veíamos en él nuestra sonrisa. Si Adán nos agradecía, veíamos en él nuestros agradecimientos, porque era hecho a nuestra imagen según nuestra semejanza. O sea, cada vez que mirábamos a Adán, nos mirábamos a nosotros mismos. Y Adán nos daba tanta complacencia. Y Adán, entre más nos reflejaba, más lo amábamos y vertíamos en él nuevo amor y nuevas delicias.
Y él iba creciendo en santidad junto con nosotros. Entonces, como él todavía no pecaba, vivía en la divina voluntad. Y sus actos eran como los de la Virgen, inmaculados. Entonces Jesús le pone un ejemplo a Luisa. Dice, cuando Adán estaba en el paraíso con nosotros y nosotros con él, si Adán veía una flor que le llamaba la atención, muy hermosa, que yo había creado para el deleite de Adán, esa flor le arrobaba a Adán, y Adán quería acercársele para agarrar esa flor, olerla y glorificarme por esa flor. Fíjense lo que le dice Jesús a Luisa. Cuando nuestro hijo Adán iba a hacer ese acto, porque es un acto, ¿no? Yo lo frenaba, dice el Padre, yo lo frenaba. Y le decía, hijo, ¿lo quieres hacer tú solo o lo quieres hacer con mi voluntad? Dice, yo negociaba con él. Y él me decía, con tu voluntad. Entonces hacía ese acto y me glorificaba. Y luego nuestro padre Adán iba a hacer otro acto y yo lo frenaba y le preguntaba, ¿lo quieres hacer tú o lo quieres hacer en comunión conmigo, en mi voluntad? Dice, yo lo iba enseñando y lo iba preparando a no hacer nada sin invitarme, a que los cuatro lo hiciéramos juntos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y él. Entonces cuando lo hacíamos los cuatro, ¿cómo era ese acto? Hermosísimo, lleno de luz, de vida divina. Y él se gozaba en nosotros y nosotros en él. Y entre los cuatro había una perfecta armonía. No había dolor, no había sufrimiento, no había oscuridad. Todo era luz, todo era belleza, era perfección. Porque Adán vivía el cielo y la tierra. Porque vivía en mi voluntad. Entonces lo enseñamos a no hacer nada sin nosotros. Y él siempre, y a veces yo no lo frenaba, dice el Padre, yo lo dejaba como esperando, lo irá a hacer solo, me va a invitar. Y luego Adán me finteaba, dice, como que lo iba a hacer solo, se detenía y me sonreía y me decía, ¿qué creíste, papá? ¿Que lo iba a hacer solo? Sin ti no puedo vivir, hagámoslo juntos. Y el Padre y yo nos volcábamos en él y hacíamos fiesta de amor. Porque en mí existe también el buen humor. Dice, y a Adán, como a Luisa también le pasa, a veces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se le aparecían a Luisa en la forma de 3 niños entre los 10 y 12 años. Y jugaban con Luisa. Y dice Luisa, y de pronto se me escondía uno y otro. Y luego me brincaban por la cama y de pronto yo no sabía si era el Hijo o era el Padre o el Espíritu, porque los 3 niños se me presentaban igual y ellos se morían de risa y me brincaban a mi cama y me decían, ¿quién soy? ¿Quién soy? Y yo decía, ahora es el Padre, porque los 3 se me confundían igual. Dice, y así yo me entretenía, ellos jugaban conmigo. Y dice, ¿ves, hija? Así éramos con Adán. Porque Adán era un niño para nosotros, era nuestro pequeño. Era totalmente inocente. Dice, así como un papá que llega del trabajo y ve a su niño, ¿no se tira al piso a jugar con él? ¿Sí o no? Y no se lo monta encima, y no se salen al jardín, y no corren y se carcajean y echan maromas, ¿sí o no? Y tiene de malo que un papá haga eso con su hijo o una mamá. Dice, ¿y de dónde creen que les brota eso? ¿De dónde creen que les nace eso? Porque yo así hago con ustedes. Como dice el profeta Joel, Dios salta de alegría por ti y se goza por ti y baila por ti, de alegría, de gozo y de amor. Lo que pasa es que el pecado nos ha hecho ver un Dios lejano, impersonal, serio, enojado, justiciero. Dice, la convivencia que teníamos con Adán, dice, la añoramos. Llevamos 6,000 años esperando nuevamente. Y ahora que llegaste tú, volvemos a jugar contigo como con Adán. Y así es Dios. Entonces Él quiere hacernos volver al estado primario para el cual fuimos creados por Él por toda la eternidad.
quiere volvernos al plano original, quiere devolvernos la inocencia del Adán perdido. ¿No la quieren tener? ¿O ustedes creen que en el cielo vamos a estar todos así parados, muy serios como estatuas, momificados? ¿Cómo te imaginas el cielo? Es una fiesta de amor. Y cuando tú lees la Virgen chiquita, cómo le brincaban las rodillas a las tres divinas personas. Y si nosotros nos inclinábamos, y a veces antes de que ella viniera, nosotros nos le adelantábamos y la abrazábamos y jugábamos con nuestra pequeña María, la reina del cielo y de la tierra. Su inocencia, cuando la poníamos en nuestras rodillas y nuestra madre, la Virgen, nos sonreía, nos derretíamos de amor, mi Padre y yo y el Espíritu. Y nos arrobaba y nos arrebataba tantos gozos que nos volteábamos a ver y le derramábamos más mares de amor a la vida. Y le embellecíamos más. Porque mi amor es correspondido. Y cuando tú me dices te amo, yo te lo devuelvo, dice Jesús, pero con el te amo de mi Padre, del Espíritu y el mío. Y tú me das un te amo humano y yo te doy un te amo divino. Y si yo me entretengo con mis hijos, como lo hacía con Adán, pero el pecado me los aleja y les deforma mi idea de un Dios vengador, lejano y castigador. Pero yo soy amor. Ya, ¿verdad? Coordinador. Me dicen no más. Una más. Ya se acabó. Viene la misa, tenemos que organizar la misa y no podemos faltar a la misa. Ya está por ahí el Padre, ya lo vi. Entonces tenemos que organizar la Eucaristía.